Bienvenidos a Reddit Pregunta. Heredé una cámara que desata muertes con cada foto. Después de perder a mi hermana, temo que el mal aún acecha. Era a principios de la década de 2010 cuando encontré la cámara de mi padre. Una reliquia de otra era, una de sus incontables cosas olvidadas confinadas en el ático tras su fallecimiento. En vida, él tenía esta obsesión por ella. No como alguien obsesionado con la fotografía, sino algo más profundo, más extraño. Era como si la cámara lo hubiera consumido, sus manos atadas a ella como si fuera parte de su carne, y en la mayoría de mis recuerdos de él, su rostro está oculto tras ella. Existía solo más allá de su lente, como si el mundo no importara a menos que lo estuviera viendo a través de ese maldito visor. Redescubrir la cámara se sintió como una oportunidad para reconectarme con él después de todos estos años. Tenía 17 en ese momento, y mentiría si dijera que no estaba un poco emocionado por encontrarla. Era un viejo QuickTake 100, torpe y cubierto de polvo. La cosa parecía antigua, por estándares tecnológicos, y al sostenerla, se sentía pesada. No solo en peso, sino en otra cosa. Casi podía sentir el apego de mi padre a ella, su amor por ella tangible en plástico y metal. Y por un momento, pensé que tal vez podría ver lo que él veía. Tal vez podría entender por qué parecía importar más que nosotros. Este era su tótem, su línea artística de vida, y tal vez, sabiendo esto, debería haberla dejado intacta. Debería haberla dejado allí, enterrada bajo muebles viejos y trastos. Pero no lo hice. El primer incidente, todo sucedió tan rápido. Solo había limpiado el polvo de la lente, parado junto a la ventana de mi habitación. Mi mejor amigo, Charlie, vivía enfrente, y recuerdo verlo en su habitación, solo un borrón de movimiento a través del cristal. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el vecindario, y parecía un buen momento para probar la cámara, para ver si funcionaba después de todos esos años. Así que levanté el visor a mi ojo, alineé la toma y presioné el botón de su lado. El flash se encendió, brillante y deslumbrante, y luego, caos. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire, temblando mi casa como si estuviéramos atrapados en un terremoto. Me tambaleé de regreso a mi cama, las manos cubriendo mi cara mientras una explosión de vida radiante atravesaba mi ventana. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. Olí humo, me asaltó las fosas nasales casi al instante, y el olor a madera quemada era fuerte. Así que me empujé lejos de la cama, tambaleándome hacia la ventana, y fue entonces cuando lo vi. La casa de Charlie no estaba. Donde antes estaba su casa, no quedaba más que un cráter infernal, llamas lamiendo el cielo. Los restos de su hogar estaban esparcidos en todas direcciones, como si algo hubiera descendido de los cielos y lo hubiera destrozado. El ruido, el humo, los gritos, estaban por todas partes. Mi madre salió corriendo. Escuché la puerta golpear la pared mientras la abría de golpe, llevando a mi hermana con ella, ambas en estado de histeria, pero no podía moverme. Simplemente me quedé allí, mirando el caos, paralizado por el shock de lo que acababa de presenciar. Permanecí congelado hasta que llegaron los camiones de bomberos, comenzando su vano intento de sofocar el infierno, pero Dios, cómo ardía. Ardía y ardía y ardía, las llamas rugiendo en la noche, brillando como un segundo sol en la oscuridad. Charlie y su familia, incinerados en un instante. Desaparecidos, así, sin más, borrados de la faz de la tierra. Nunca tuvieron una oportunidad. Unas semanas después, el informe oficial culpó a una fuga de gas. Y al principio lo creí, tenía que hacerlo. ¿Qué más podría explicar algo tan repentino, tan violento? Pero era ingenuo. No tenía idea en ese momento, solo fue un accidente extraño. Solo había tenido la suerte de capturarlo. Un año después, encontré la cámara de nuevo. Era como si hubiera reaparecido en mi habitación. Oculta a simple vista entre el desorden, la redescubrí mientras empacaba para la universidad, me mudaba lejos de casa, y la conecté a la computadora familiar, esperando encontrar algunas de las viejas fotos de mi padre. Estas cámaras, aparentemente, solo pueden contener unas 8 fotografías a la vez, así que tenía curiosidad por ver si había dejado algunas allí antes de su fallecimiento. Pero no lo había hecho, lo descubrí rápidamente. La curiosa sonrisa en mi rostro se convirtió en un ceño fruncido. Pero había una foto allí,
un único archivo en su memoria, solo una horripilante fotografía que hizo que se me detuviera el corazón. La abrí, la imagen estallando en mi pantalla, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. En la imagen, la casa había sido capturada en medio de la explosión, las paredes doblándose, las ventanas rompiéndose, el fuego estallando desde el suelo. Había capturado el momento exacto en que la casa fue obliterada. Y algo al respecto se sentía mal. Como si no fuera solo una coincidencia, como si, de alguna manera, yo la hubiera causado, con el simple movimiento de mi dedo, el botón similar al gatillo de una pistola. Aterrorizado, borré la foto. No pensé, solo quería que desapareciera, lejos de mis ojos llenos de lágrimas. Pero incluso después de que fue eliminada, esa sensación permaneció. Ese persistente sentido de que la cámara era más que solo un objeto. Que guardaba cosas oscuras. Mi padre había estado obsesionado con ella por una razón, así que no volví a tocar la cámara por un tiempo, pero, como un objeto maldito de una antigua película de terror, no podía sacudirme su presencia. Cuando dejé mi casa un año para mi último trimestre de la universidad, la llevé conmigo, ni siquiera sé por qué. Simplemente, terminó en mi bolsa, como si quisiera venir, y durante meses, se quedó en una estantería de mi dormitorio, acumulando polvo. Me miraba desde su lugar, su lente como un ojo que no parpadeaba, y a veces sentía que mi padre me estaba observando a través de ella. Juro que podía ver su ojo en la lente de vez en cuando, pero sabía que solo estaba siendo paranoico, tal vez había tomado un café de más durante una noche de estudio. Así que la dejé sola, la dejé, a él, vigilarme sin ser perturbada, hasta que un día, no pude. Era tarde y estaba estresado por un proyecto final, iba a ser gran parte de mi calificación. Necesitaba una distracción, así que agarré la cámara, diciéndome que era inofensiva. Me paré frente a mi espejo, sosteniéndola frente a mi cara, y por un segundo, consideré tomarme una foto. Mi dedo se posó sobre el botón, una sonrisa floreciendo en mi rostro, pero algo me detuvo. Sentí terror. Una fría ola de miedo me envolvió y recordé la explosión. El fuego. Charlie, bajé la cámara. Reviví la explosión de nuevo, y por un momento, me quedé paralizado en el lugar. Pero al día siguiente, la llevé conmigo al campus. No puedo decirte por qué, pero simplemente sentí que lo necesitaba. Mi amiga Sarah y yo estábamos en un refugio para fumadores con algunos otros estudiantes. Estaban fascinados con la vieja cámara, llamándola una pieza de historia. Me rogaron que les tomara una foto, Sarah y estas 3 chicas que no conocía, pero dudé, temblaba solo con pensarlo. Cada instinto me gritaba que me detuviera, pero seguían instándome a continuar. Así que accedí, contra mi mejor juicio. Me puse de pie, y ellas se colocaron detrás de una fila de volardos, posando y haciendo muecas. No era de ninguna manera una fotografía seria. Levantando el visor a mi ojo, luché por estabilizar la toma, mis manos aún temblando de ansiedad, pero me calmé, desacelerando mi respiración. Pensé que solo me estaba asustando. Lo que le sucedió a Charlie fue un accidente raro. No había manera de que esta cámara tuviera algo que ver con eso, y así presioné el botón, apreté el gatillo. Y lo que sucedió después fue todo culpa mía. El flash se encendió. El mundo se transformó en luz blanca y mis ojos ardieron como si hubiera mirado al sol. Pero después vinieron los gritos. Escuché cuerpos golpeando metal, luego el sonido de carne golpeando el suelo, huesos rompiéndose al impacto. El sonido gorgoteante de sangre acumulándose en la garganta de alguien. El pitido continuo y monótono de una bocina de automóvil. Llegó de la nada, girando salvajemente por la carretera. Lo había oído venir, pero nunca anticipé que esto sucediera. El conductor, un estudiante ebrio, había perdido el control del volante. Las chicas fueron lanzadas al aire como muñecos de trapo, muertas en el instante en que su piel tocó el parachoques, pero yo no presencié nada de ello. Mantuve los ojos cerrados después del flash como si supiera lo que venía, y al instante lamenté no haber confiado en mi instinto. Sabía que esto iba a pasar. Simplemente sabía que algo iba a suceder, podía sentirlo, pero ahora estaban muertas. Todas 3. Muertas. Y también el conductor, su auto envuelto alrededor de un pilar de concreto, su cráneo aplastado contra la bocina, el sonido aullando como un grito, y estaba entumecido.
Se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Las muertes. La destrucción. Las 2 veces que usé esta cámara, la muerte había seguido. Y no era una coincidencia, estaba seguro de eso. No era solo mala suerte. Esta cámara era la causa, el asesino, el verdugo. Mató. No sé cómo más expresarlo, y sé que suena ridículo, pero si la sostuvieras en tus manos, también lo sentirías. Era más que plástico y metal, esta cámara. Era satánica. Era infernal. Estaba bajo la influencia del mal, poseída o maldecida. Y debía haberla destruido antes de que cobrara otra vida, pero por alguna razón, tal vez por su poder, simplemente no pude. Ese verano, dejé la cámara en mi escritorio, sin tocar, como si ignorarla pudiera deshacer de alguna manera el daño. Pero seguía allí, observándome. Esperando. Esperando el día en que la volviera a recoger, una vez que me convenciera de que todo era solo una coincidencia. Ese día llegó cuando llegó el invierno. Pasó suficiente tiempo para que el miedo se atenuara, para que los recuerdos se difuminaran. La idea de que la cámara fuera responsable de esas muertes me parecía ridícula. Algo que había imaginado en medio del caos y el duelo, hasta que una noche, una curiosidad enferma se apoderó de mí. Era tarde, alrededor de las 3 de la mañana, cuando cedí al impulso. Mi laptop brillaba en la oscuridad, el cursor flotando sobre el archivo de la cámara. Me había fascinado la muerte durante el verano, consumiendo videos de gore en línea, cada uno más espeluznante que el anterior. Me decía que era para desensibilizarme, para adormecer el horror que había presenciado, pero en realidad, me hundía más en algo que no quería entender. No estaba orgulloso de ello, pero necesitaba ver esa foto. La que tomé justo antes de que las chicas murieran, antes de que sus almas fueran arrancadas de sus cuerpos. Quería mirar a la muerte a la cara. Ver el momento exacto en que sus vidas terminaron, capturado en la quietud. Y de alguna manera, sentía que había creado mi propia película snuff. Esta foto podría superar lo que había visto en línea. Probablemente piensas que soy repugnante por decir eso, y tendrías razón, lo sé yo mismo. Y allí estaba, el archivo de foto singular. Me miraba a través de la pantalla, burlándose de mí, desafiándome a abrirlo. Así que lo hice. Hice clic, me dejé llevar, y lo abrí en pantalla completa. Respiré hondo. El auto en medio del choque, las chicas suspendidas en el aire como marionetas rotas. Las primeras 2 estaban torcidas grotescamente, las extremidades dobladas en ángulos imposibles, la piel desgarrándose mientras eran separadas por la fuerza. Sus cabezas se habían echado hacia atrás, las gargantas extendidas de manera antinatural, el momento de sus muertes congelado para siempre. La tercera chica aún no había chocado contra el auto, pero el parachoques estaba a centímetros de ella, y en ese segundo, había girado la cabeza. Estaba mirándolo, justo a su muerte, y era devastador, podía ver el miedo en sus ojos, pero lo que hizo que mi estómago se retorciera, era Sarah. Ella estaba perfectamente bien. Seguía de pie, con las manos en los bolsillos, mirando directamente a la cámara. A mí. No estaba ocurriendo nada a su alrededor. No era parte del caos, no estaba atrapada en la carnicería. Simplemente estaba, allí. Sonriendo, lista para su foto, pero sus ojos, Dios, sus ojos. Ardían a través de la pantalla, fijos en los míos. Podía sentir que me veía como si no fuera solo una figura en una fotografía. Como si, incluso en la muerte, aún me estuviera mirando, aún esperando a que presionara ese botón nuevamente para encender el flash de la cámara. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Mi piel se erizó. Cerré la laptop de golpe, arrancando el cable de la cámara, casi desgarrándolo. Mi corazón latía con fuerza mientras tropezaba fuera de la cama, necesitando aire, necesitando alejarme de esa foto. Corrí hacia la ventana, inhalando profundamente mientras me apoyaba en el vidrio frío y miraba hacia la calle. La casa al otro lado de la carretera era ahora un terreno vacío, no había cambiado en años. Era un parche de tierra quemada, el daño como una cicatriz en la carne de la tierra. Un remanente del horror que había ocurrido. Solo mirarlo hacía que mi pecho se apretara, mi nariz cosquilleara con el olor fantasma del humo. No podía escapar de la memoria de ese fuego, las llamas lamiendo el cielo, el calor contra mi piel. Y en ese momento, tomé una decisión.
Tenía que deshacerme de la cámara. Una vez podría haber sido un accidente extraño. 2 aún podrían ser una coincidencia. ¿Pero 3 veces? Si algo sucedía de nuevo, si otra vida se perdía, no habría más pretendiendo. No más consolarme con mentiras. Si tomaba una foto más y alguien más moría, ¿qué significaría eso? ¿Que la cámara estaba realmente maldita? ¿Que contenía algún mal, algún poder que no podía entender? ¿Y qué había de mi padre? ¿Cómo encajaba él en todo esto? ¿Qué había visto a través de su lente? No. No podía pensar en eso. No quería. La cámara tenía que irse. Era mejor que desapareciera. Pero me costó dejarla ir. Durante días, la cámara se quedó allí, sin tocar, situada en el borde de mi escritorio, esperando. Cada vez que iba a tirarla, dudaba. No podía explicar el poder que tenía sobre mí, sentía que estaba luchando por su supervivencia, así que permaneció allí durante semanas, tambaleándose peligrosamente cerca del borde, hasta que una tarde, después de sumergirme una vez más en otro atracón de videos de gore, finalmente reuní el valor para deshacerme de ella. Ese último video, otro horrendo accidente automovilístico, me empujó al límite. Era demasiado. La sangre, los restos retorcidos. Trajo de vuelta el sonido de los gritos, el golpe de los cuerpos contra el pavimento, el horror del cordón policial que me atormentó cuando salí del campus temprano, incapaz de terminar el trimestre. Tenía que deshacerme de ella, antes de que cobrara otra vida, y tenía que hacerlo ahora. Pero cuando extendí la mano hacia la cámara, había desaparecido. El pánico me apretó. Mi pecho se tensó, mi corazón se aceleró mientras comenzaba a destrozar mi habitación. La cámara tenía que estar aquí, tenía que estarlo. No podía arriesgarme a que terminara en manos de alguien más. Revolví cajones, tiré ropa al suelo, volqué mi cama, pero la cámara simplemente había desaparecido. Y lo supe, alguien la había tomado. Fui un idiota por dejarla en mi escritorio al alcance. Bajé corriendo las escaleras, mis piernas temblando bajo mí, asustando a mi madre cuando irrumpí en la sala. Ella miró hacia arriba, alarmada por el terror en mi rostro. Tartamudeé, exigiendo saber si la había visto, la cámara, la que mi padre había atesorado. Tal vez la había vuelto a poner en el ático, donde pertenecía, pero no. Por supuesto que no. Su respuesta me dejó sin aliento, mi estómago revolviéndose. «Está con tu hermana», dijo, tan casualmente. Tan inocentemente. No tenía idea del peso de esas palabras, ni de la peligrosidad. Sentí como si la sangre se drenara de mi cara, el bilis subiendo por mi garganta mientras la suplicaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba mi hermana? Sus siguientes palabras fueron peores. Está en casa de Siena. Justo al final de la calle. Están en una fiesta. Mi mundo se derrumbó. Jadeé, mis pulmones apretándose como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Un frío dedo de terror se deslizó por mi columna. No pensé, solo corrí. Rompí la puerta de entrada con tal fuerza que se estrelló contra la pared, mi madre llamándome, pero no podía detenerme. El aire de la noche estaba helado, mi aliento visible frente a mí mientras corría por la calle, cada paso más pesado que el anterior. Mis pulmones ardían como fuego, pero seguí adelante, gritando su nombre en la oscuridad, una sensación de dread creciendo con cada zancada. Esa horrible sensación, como cada vez antes de las muertes, volvió a mí. El peso de la fatalidad se asentó en mi vientre. Podía ver la casa ahora, justo adelante. Mis piernas temblaban, con calambres por el dolor, pero lo superé, mi corazón retumbando en mis oídos. Tenía que llegar. Tenía que salvarla, salvar a todos de la maldita cámara, pero llegué demasiado tarde. Solo unos segundos demasiado tarde, mis pies apenas rozando el césped. El sonido de cristales rompiéndose atravesó la noche. Luego llegaron las llamas. Estallaron hacia afuera, consumiendo la casa en un instante, quemándome la piel mientras me lanzaban hacia atrás por la fuerza de la explosión. Mi cabeza golpeó el suelo, el mundo girando mientras luchaba por enfocar mi visión borrosa. Apenas podía distinguir a las personas corriendo desde la hoguera, sus cuerpos envueltos en llamas, sus ropas encendiéndose, su carne derritiéndose. Y todo lo que pude hacer fue sollozar. Había dejado que esto sucediera. Había dejado que la cámara fuera tomada. Dejé que cayera en las manos de alguien que no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer.
Y ahora mi hermana, estaba allí, convirtiéndose en cenizas en el centro del infierno. Ella no lo sabía. No tenía forma de saberlo, pero yo debería haber llegado antes. Este fuego, después de una larga investigación, también fue considerado como otra fuga de gas, la segunda en nuestra calle. Otro trágico accidente, dijeron, pero yo sabía que era diferente. No era gas, ni un accidente, era la cámara. Recuperaron el cuerpo de mi hermana, pero estaba tan quemado que no pudieron identificarlo, junto con otros 24 asistentes a la fiesta. Mi madre estaba devastada, toda la calle volvió a estar de luto, pero yo sabía que era mi culpa. Había dejado que esto sucediera. Había permitido que cobrara otra vida, muchas más vidas, y aunque la cámara fue destruida en la hoguera, reducida a nada más que cenizas junto con mi hermana, al menos puedo vivir sabiendo que no hará daño a nadie más. Pero vino a un precio. Arrancó un pedazo de mi corazón y mi madre nunca volvió a ser la misma después de ese día. ¿Cómo podría serlo? Ella lo había perdido todo. Apenas existía para mí después de la muerte de mi hermana, estaba en duelo eternamente. Era todo lo que podía hacer. Flotaba por la vida como si ya estuviera muerta, así que su fallecimiento unos años después se sintió como una misericordia. Sufrí en vida, apenas estaba viva, pero al menos ahora descansa. Eso me deja solo a mí, pero la cámara, al menos, ya se ha ido para siempre. ¿Pero la culpa? La culpa nunca me dejará. Y algunas noches, me quedo despierto, mirando al techo, preguntándome si todo ha terminado de verdad. Si realmente murió en esas llamas, ¿son las llamas suficientes para extinguir tal maldad? Pero en otras noches, me pregunto si simplemente está esperando que alguien más la encuentre para que su destello pueda actuar como el verdugo una vez más. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. Tu apoyo significa mucho para mí.